Apresorio, esclerocio, todo eso vimos. Apresorio sí vimos, profe. A ver, esta parte rizomorfa. ¿Esclerocio vimos o no? Ingeniero, yo tengo anotado hasta apresorios nomás. No sé si se vio después, pero yo llegué hasta ahí, en el apunte. Bien. Ya me parecía que no. Que no habíamos llegado más. Bueno, vamos a retroceder entonces con esto. Vamos a partir acá de este tema, o sea, un poco para hacer un repaso, ¿no?, de lo que vimos en la clase anterior en cuanto a las características de los hongos. Lo que estamos revisando ahora son las estructuras vegetativas. ¿Qué estructura va a desarrollar el hongo para poder avanzar sobre la planta? Entonces tenía estructuras de nutrición, que eran los austorios, después las estructuras de fijación y sostén, que eso es, no sé si hasta dónde vimos, no sé qué cosas ustedes van anotando lo que yo estoy hablando. Entonces, por ahí uno dice, no, vimos hasta apresorio, o vimos hasta esclerocio. Si quedamos que todos vimos a los apresorios, bueno, de acá voy a avanzar. Puede ser. Entonces, los austorios eran unos órganos que utiliza el hongo para alimentarse. Los rizoides eran unas estructuras de sostén que sirven para prenderse en el sustrato, ¿no? Y después teníamos los apresorios, que eran los órganos de adhesión. ¿Dónde se forma un apresorio? Generalmente se forma en el extremo de una espora que está en germinación. Entonces, todas las esporas que caen sobre los pedantes van a germinar. Y al germinar van a formar un tubo germinativo, y en el extremo va a formar su apresorio. ¿Sí? Es como una manera de sujetarse a la superficie de los pedantes. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Que hay algunos hongos que forman apresorios y hay otros hongos que van a formar las rizoides. Sí, son como unas estructuras parecidas a raíces. Esa estructura que va a formar para prenderse a los pedantes va a depender del grupo de hongos. Entonces, en esta imagen lo que vemos son apresorios. El apresorio sería como una estructura así, que puede ser irregular, puede ser tomar forma globosa, o esta, por ejemplo, que es bastante irregular. Generalmente tiene un color más oscuro, color castaño, que le da cierta característica de sobrevivir un poco a las condiciones del medio, ¿no? En esa coloración indica que tiene melanina, que es algo que le da una cierta resistencia ante las condiciones ambientales. Ustedes imagínense que una espora de hongo, al caer sobre la superficie de una hoja y va a germinar, y la manera en que ella va a tener que buscar, ¿no?, la manera de poder soportar altas temperaturas, ¿no?, o condiciones que no son favorables para el hongo. Entonces esa estructura tiene que estar, digamos, protegida, ¿no? Y para eso con esa melanina es como que una manera de, digamos, de protección que tiene, ¿no? Fíjense que tiene como una pared más oscura. Bueno, esto que vemos acá es una observación al microscopio de cómo es lo que
sería un accesorio que se desarrolla sobre el hospedante. En el medio ustedes alcanzan a ver acá de esta estructura una especie de como un orificio. Ese es un poro. A través de ese poro el hongo desarrolla como una hifa en forma de clavija y esa es la que atraviesa directamente la cutícula. Y de esa manera el hongo ingresa en la planta. Un dato importante es que solo los hongos tienen esta capacidad de penetración directa, es decir, a través de la cutícula, directamente. Hay otros hongos que no forman esporas, solamente forman hifas vegetativas. Entonces, la estructura que va a formar en el extremo de esa hifa, que está colonizando alguna superficie del vegetal, en este caso se va a llamar hifopodio. Apresorio cuando proviene de una espora, hifopodio cuando proviene de una hifa. Entonces, de igual manera, ustedes van a ver que estas formaciones así media estrellada o forma irregular también son coloreadas, con una pared gruesa. Y esto, por ejemplo, acá en la imagen de abajo pueden ver, se ve parte de la superficie de la planta y cómo las hifas del patógeno van colonizando y en el extremo el hifopodio. Hay algunos que tienen esta forma y hay otros que tienen esta otra forma como se ve acá. Realmente son bien oscuros. Otros hongos forman en su ciclo de vida algunas otras estructuras que se llaman de resistencia, es decir, que le permiten sobrevivir condiciones también desfavorables. Permiten pasar, digamos, un tiempo, años a veces, en algún ambiente, en algún lugar, sin la presencia del hospedante. Entonces, en este caso se llaman estructuras de resistencia. Una de ellas es esta que se llama clamidospora. La clamidospora generalmente se pueden formar de dos maneras. La manera más común es cuando se enrollan en las hifas. ¿Se acuerdan ustedes que la hifa era un filamento en forma de tubo que en algunos casos, en la mayoría de los casos, tenían tabiques? Entonces esta es una hifa tabicada. Para un determinado hongo, por ejemplo, Fusarium, que es un patógeno del suelo, como es un habitante del suelo, él tiene que tener alguna estructura que le permita pasar o estar allí, pasar su vida, digamos, ¿no? Cuando no está en la planta, él está en el suelo. Entonces, en este caso, ¿qué hacen las hifas? Llega a un determinado momento, es la célula, una de las células, consideramos un filamento que tiene tabiques, lo que encierra cada tabique es una célula. Entonces esa célula comienza a, digamos, a desarrollar una pared gruesa y después se desprende, ¿no? Entonces, esto que queda acá suelto es lo que sería la clamidospora. Es decir, las hifas tienen un limitado tiempo de sobrevivencia, ¿no? Después, bueno, por supuesto, en los ambientes se deshidrata y se muere. Entonces lo que hace el hongo es esas células que están entre los tabiques, es como que comienzan a condensarse así, lo que es su citoplasma, y se van rodeando de una pared gruesa. Entonces, en este caso de Fusarium, él puede formar clamidosporas, a veces estas así en cadena, o si no aisladas. Y las estructuras que tienen esa pared gruesa son las que van a quedar en el suelo. En algunos casos,
el hongo, en vez de formar las clamidiosporas en las hifas, puede formarlas directamente en la espora. Entonces, Fusarium es hongo que va a formar esporas que tienen esta forma, como una media luna, y alino, y tienen tabiques. Entonces, lo que queda entre los tabiques son células. Entonces, en determinado momento, esas células comienzan acá a concentrar su protoplasma, dice, y va a separarse, se va a desprender y tenemos ahí otra clamidospora. Entonces, las clamidiosporas son estructuras de resistencia, es decir, es la forma en que el patógeno sobrevive en el suelo. Esto dura varios meses. Hay otros hongos que forman otras estructuras, que en este caso se llaman esclerosios. ¿Qué es el esclerosio? Realmente es un cuerpo duro, al tacto, pareciera como los pedacitos de tierra, esos cascotes chiquititos que vemos en el suelo. Bueno, una apariencia así tienen. Pueden tener distintas formas, colores, pueden ser lisos, irregulares. Como en este caso, podemos ver estos cuerpos negros, que son los esclerosios de este hongo que se llama Sclerotium oryzae. Fíjense que acá todavía esto blanco que se ve son los restos de las hifas. ¿Cómo se forma un esclerosio? El esclerosio se forma, es una especie de tejido fúngico. ¿Se acuerdan que los tejidos fúngicos eran unos entrelazados de hifas que comienzan a unirse entre ellas como si fuera un ovillo? Después se deshidratan y quedan así como estos cuerpos duros. Entonces en esta imagen podemos ver todavía restos de las hifas que van quedando alrededor del esclerosio. Acá hay otro género de hongo que se llama Sclerotinia sclerotiorum, es un patógeno del suelo, patógeno que afecta a muchas especies de hospedantes. Es muy importante porque causa podredumbres de raíces, podredumbre de tallos, y él también forma esclerosios. Pero estos esclerosios son grandes, son irregulares, se los puede ver a simple vista. Y fíjense que acá, por ejemplo, sobre el tallo, se está viendo lo que sería un esclerosio que se está formando. ¿Por qué decimos que se está formando? Porque vemos todavía restos del micelio. En este otro caso también, acá tenemos todavía la chaucha sana, y esta otra que está totalmente ya desintegrada, consumida, y está rodeada aún de micelio, pero se alcanza a ver abajo parte de esos cuerpos que ya se están, digamos, deshidratando, ¿no? Finalmente, cuando ya está todo desintegrado, quedan estos cuerpos que son los que caen al suelo o permanecen en los restos de cultivo. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene el esclerosio y la clamidiospora? Que son estructuras de resistencia y que pueden permanecer un tiempo prolongado en el suelo. Los esclerosios pueden durar años. Las clamidiosporas son meses. Acá tenemos otro ejemplo de esta enfermedad que afecta al girasol, que se llama la podredumbre húmeda. Como el capítulo está totalmente desintegrado, porque estamos hablando de una podredumbre, y como en estos restos de desintegración están estos cuerpos duros. Otro hospedante muy comúnmente afectado es la lechuga. En la lechuga también produce una podredumbre en la base, que desintegra totalmente, una podredumbre blanda, húmeda, y cómo pronto esto se recubre de los esclerosios.
Acá se ven aún, esos blancos son parte del micelio del hongo. Entonces, una manera de recordar por ahí, hasta los nombres del patógeno me está dando referencia a que hay esclerosios. Sclerotinia sclerotiorum. El anterior era Sclerotium oryzae. Otro hongo que forma esclerosios es Sclerotium rolsi. Pero en este caso los esclerosios son diferentes. Son esféricos así, lisos, pero estos ya tienen un color castaño. Sclerotium rolsi también es un patógeno del suelo. Imaginen relaciones que si es un patógeno del suelo, las zonas donde va a atacar realmente son raíces, cuello, tallo de la planta. Entonces, en este caso vemos acá, en la zona del cuello de la planta, donde hay una lesión, los esclerosios blancos, que sí recién se están formando, y parte del micelio del hongo que va creciendo acá. En esta otra imagen de abajo, van a ver también esclerosios que están en formación, blanquitos. No sé si alcanzan a ver, algunos tienen como unas gotitas de agua, es decir, por el proceso de deshidratación. Y están luego estos que son ya maduros, que tienen su color definitivo, que es un color castaño. Bien. Otro ejemplo de esclerosio, de una forma diferente, fíjense que estos tienen como forma, parecen unos cuernos, ¿no? De ahí viene el nombre de la enfermedad del cornezuelo del centeno. También son cuerpos duros, que tienen esta forma alargada y corresponden a este hongo que se llama Claviceps paspale. Otro ejemplo de esclerosios son otros que son mucho más pequeños y por eso le llamamos microesclerosios, de este patógeno del suelo que se llama Macrofomina fasciolina. Es un patógeno también que afecta a muchas especies cultivadas. Uno de sus principales hospedantes, por ejemplo, el cultivo de soja. ¿Qué es lo que hace él? Forma unos esclerosios muy pequeñitos que pueden encontrarse sobre el tallo o en la zona del cuello de la planta o las raíces. Entonces, lo que vemos acá abajo son imágenes del microscopio donde nos permiten ver cómo las hifas comienzan a entrelazarse. Acá tenemos ya en la del medio un agregado de hifas y cómo después esto se va cubriendo esa sustancia que le da ese color, ¿no? Hasta que después quedan formados así estos cuerpitos duros. Toda esta estructura que estamos viendo, también nosotros la vamos a llamar signos, ¿no? Es decir, los esclerosios, las clamidiosporas son signos, los podemos ver, partes del patógeno, ¿no? Bien. ¿Vamos hasta ahí o no? Sí, profe. Bueno. En otros casos hay otros hongos que forman otras estructuras que sirven para, más que nada, desplazarse, traslocarse, ir de una planta a otra o de un hospedante a otro. En este caso son las isomorfas, que son como una especie de cordones gruesos de hifas entrelazadas, dice, semejante a raíces, ¿no? Por supuesto, estas también tienen melanina, que es lo que le da ese color oscuro. En este caso, estas rizomorfas son estructuras que forman aquellos hongos que atacan a árboles leñosos, especies forestales, que producen generalmente la desintegración o podredumbre, básicamente, ¿no? Entonces, una manera
en que el hongo va a desplazarse de una planta a otra es mediante estos cordones de hifas. Acá vemos un tronco, un tallo de un árbol, ¿no? Y donde se ven estos cordones gruesos. Esos son rizomorfas del hongo. Entonces, era el micelio. El micelio es el conjunto de hifas, ¿no? Que constituye el cuerpo vegetativo de un hongo. Ese micelio se caracteriza porque tiene siempre un crecimiento apical. Es decir, que la hifa va creciendo, el tubo ese que vemos, va creciendo por la punta, ¿no? En la medida que va avanzando sobre el sustrato, va eliminando ácidos orgánicos, enzimas, que le permiten degradar, mediante eso él va adquiriendo su alimento, ¿no? Todos los hongos que crecen en un sustrato generalmente tienen crecimiento radial. Es decir que a partir de un punto van creciendo en distintas direcciones. Entonces, esto que estamos viendo acá serían colonias. Si nosotros después vamos a ver cuando la hacemos crecer en un medio sólido, en un medio de cultivo, van a ver las colonias del hongo. La parte del centro es la parte más vieja y los bordes son las partes del crecimiento joven, no del patógeno. Acá podemos ver, ¿no? Va creciendo a partir de un punto en distintas direcciones y de esa manera va formando su micelio. Fíjense acá cómo se ve el crecimiento del hongo. Acá en esta otra imagen también hifa y este sería el ápice de crecimiento, ¿no? Siempre las hifas se van ramificando. La manera de ramificarse depende. Algunas se ramifican en ángulo recto, como esta, otras en ángulo agudo, y otras crecen de cualquier manera. Lo que podemos ver acá, en este caso, son las colonias de hongos, y vamos a ver que cada una de ellas presenta una característica diferente. A esto nosotros le llamamos características culturales, ¿ya? Características de cultivo. Entonces, podemos ver que cada una tiene una manera diferente, un color diferente y un patrón diferente, ¿no? Y eso se debe principalmente a características del género. Entonces acá vemos Penicillium. Este Penicillium tiene este aspecto de un color verde más oscuro y este un color más claro. Entonces, un poco para que tengan idea que los hongos, como son tantos, cada género de hongo va a tener un patrón de crecimiento en un medio de cultivo. La mayoría lo hacemos crecer en medios de cultivos sólidos, como es esto, que está acá en cajas de Petri, donde hay un medio de cultivo que es el agar papa glucosa. Bueno, hasta acá llegamos con este. Ahora voy a buscar la otra diapositiva. ¿Estamos bien hasta ahí o no? No sé si siguen todavía ahí. Bien. Deja de presentar. Bueno, ahora voy a buscar la otra diapositiva. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o hay algo. Voy a buscar, a ver acá. Este jueves que van a dar en clase, Diana, o se van a hacer la salida. Sí, este jueves vamos a hacer la jornada ahí a campo. Ahí O sea, voy a mandar enseguida flyer. Es obligatorio para los chicos de FITO, los que están cursando, y después, bueno, vamos a hacer abierto también. Porque por el hecho de que no siempre vemos
estas enfermedades en el trigo. Entonces, bueno, vamos a aprovechar para que otros que no pudieron ver antes puedan ver también. ¿A dónde vas a ir? Acá en la granja nomás de la Uncaus. Ah, ahí me dijiste el otro día. Ah, bien. Ujú. Y va extensible, digamos, extensiva la jornada para otros. Sí, sí, para otros que ya cursaron y Claro. algunos colegas también que de la zona bueno. que quieran ir. Hay que aprovechar. Sí, porque el intercambio también está bueno para que vean también cuáles son los intereses de cada uno, ¿no? Claro. La mirada que tienen los profesionales, digamos, con estos temas. Y vos le vas a mostrar y qué más. Y reconocimiento sería. Sí, sí, voy a llevar lupa, microscopio y vamos a mirar ahí todo. Ujú. Tan lindo. ¿Y el tiempo ya está bien? ¿No llovió? No, hoy hubo neblina, pero sí, ya va a haber sol. ¿Pero llovió estos días o no? Ayer un poquito. Ay, porque acá Pero la llovió neblina que tanto. había hoy es especial por las rosas. Acá llovió tanto, tanto que ya no sé va hasta dónde tanta lluvia. Bueno, vamos a ir con el otro tema. Me dice ahí si se ve. Voy a poner acá. ¿Sí? ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, entonces, ya vimos todo lo que es la parte vegetativa y ahora vamos a ir a la parte reproductiva. Entonces, ustedes tienen que comprender que los hongos tienen, digamos, en su vida dos tipos de reproducción, ¿no? Acá están enumeradas características que ya vimos. Una cosa que tienen que saber entonces es esto, ¿no? Que se reproducen por medio de esporas, ¿no? Piensen en la espora, lo podemos comparar con la semilla, ¿no? Que va a dar origen a un nuevo individuo. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta? Que hay una diversidad morfológica abundante, digamos, de estructuras reproductoras, ¿no? Al ser tan numerosos los hongos, ustedes van a ver que hay una manera impresionante de formas, de esporas de hongos, ¿no? Y de estructuras que ellos van a desarrollar. Entonces, los hongos tienen dos tipos de reproducción. La reproducción asexual también se llama somática o vegetativa, no comprende la unión de núcleos, ¿no? Mientras que la reproducción sexual sí está caracterizada por la unión de núcleos. Entonces, cuando hablamos de hongos, vamos a ver que hay hongos que tienen en su ciclo de vida solamente reproducción sexual. Hay otros que pueden tener reproducción asexual. Y hay otros hongos que tienen las dos. Entonces, en una etapa aparece una y en la otra aparece la otra, o a veces tienen las dos al mismo tiempo, ¿no? Todo esto lo único que hace es un poco hacer difícil la identificación de un ente causal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la reproducción asexual, las esporas se obtienen por mitosis y la reproducción sexual, la espora se obtiene por meiosis, ¿eh? Vamos a pasar a estos conceptos que están ahí dando. Vamos a ir directamente. Entonces, cuando hablamos de la reproducción sexual, podemos tener 4 tipos. Una reproducción sexual puede ser por espora, otra puede ser por fragmentación del soma o talo o hifas, otra puede ser por fisión u otra puede ser por gemación. Dentro de los hongos fitopatógenos, las más comunes son la reproducción por medio de espora y por fragmentación del soma. En el caso de la reproducción asexual por gemación, es un método más, un tipo de reproducción que generalmente se dan las levaduras, ¿no? Entonces, no tenemos tantos representantes, digamos,
fitopatológicos, ¿no? que nos interesen dentro de este grupo. Pero está, bueno, un tipo de, seguramente ustedes habrán visto esto en microbiología. ¿Cuál de estos nos interesa? Esto que se llama por fragmentación del soma. ¿Qué es el soma? Es el micelio, son las hifas. Entonces, en este caso es la hifa, imagínense una hifa tabicada, se va a fragmentar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hoy que lo que encerraba 2 tabiques era una célula? Entonces, lo único que hace es, acá tenemos en la imagen, tenemos una hifa, y ustedes seguramente alcanzan a ver los tabiques, ahí que se ve como transparente. Entonces significa que cada pedacito, esta hifa se va a fragmentar en sus tabiques, y cada pedacito que está suelto me va a dar origen a un nuevo individuo. Por eso se llama reproducción asexual, no necesita unión de núcleos. ¿Bien? En el caso de la reproducción asexual por medio de espora, a ver, supongo que quedó entendido que es fragmentación del soma, ¿no? Es cuando pedacito del micelio se fragmenta y da origen a un nuevo individuo. ¿Sí? La más común que nosotros podemos encontrar es por medio de espora. ¿Qué es la espora? Es la unidad de propagación que tienen los hongos, que se caracteriza porque puede tener distintas formas, tamaños, colores, y puede tener diferente origen. Entonces podemos encontrarnos con esporas que pueden ser internas, es decir, que en esporangio, en este caso se llaman esporangiosporas móviles. Hay otras esporas internas que van en zoosporangio, que se llaman zoosporangiosporas móviles, y hay unas esporas externas que se llaman conillos, que son inmóviles. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué sería un esporangio? Imagínense una bolsita. Entonces, dentro de esa bolsita van a estar las esporas. Entonces, si esa bolsita es un esporangio, la espora se va a llamar esporangiospora. Tenemos otro caso de otros hongos que tienen esa bolsita, ya va a tener en su interior esporas móviles, es decir, que se movilizan porque tienen flagelos. Entonces, en ese caso, la bolsita se va a llamar zoosporangio y la espora se va a llamar zoosporangiospora móviles. Y después tenemos otro caso de otros hongos que tienen la espora externa. Entonces, imagínense un soporte, un palito, por así decir, que en el extremo o a los costaditos va a llevar las esporas. En este caso ya el nombre de la espora pasa a ser conidios. Entonces a eso se refiere, digamos, esto de el origen, ¿no? ¿Dónde se forman? ¿Dónde están? ¿Por qué todas estas cosas diferentes? Y bueno, porque depende del grupo de hongos. Pues nosotros podemos tener que los hongos pertenecen a distintos grupos taxonómicos. Entonces, cada taxón tiene una característica, ¿no? En el micelio y en la forma de las esporas, en los tipos de reproducción. Entonces, en esta imagen muy esquemática están algunos dibujitos de cómo son esas esporas asexuales. Entonces, ustedes imagínense que estas son como las semillas que tiene la planta y que van a tener distintas formas, tamaños, colores. En el caso de los hongos, tienen la particularidad de que la espora, que no es más que nada que una célula, en algunos casos puede ser así, digamos, sin tabique. Acá hay una que tiene un tabique, hay otras que tienen varios tabiques. Hay algunas que son esféricas, otras son, digamos, como esta recta, en forma cilíndrica, algunas son curvas.
Otras son esta forma helicoidal, es decir, la forma que tienen las esporas es infinita, no hay una cantidad de formas. Algunas son con un tabique, otras tienen un montón, otras no tienen nada. Entonces, estas son características que uno tiene que diferenciarlas al microscopio y que son útiles para identificar al género de hongo. Esto que vemos acá ya es como uno lo ve al microscopio. Entonces, todo esto que estamos viendo acá son esporas de hongo. Entonces acá tenemos esta, que es forma de... yo muevo mi mouse, supongo que ustedes ven, ¿no? En este caso, esta es una espora de Fusarium que tiene como una forma así de curva con muchos tabiques. Es típica la forma de Fusarium, ¿no? Y son esporas hialinas. Acá abajo también vemos otra espora de Fusarium. Acá abajo vemos unas que son más rectas, con tabiques. En este otro caso, una espora coloreada que tiene acá como dos colitas en cada extremo. Vean cómo germina la espora. Entonces, esta es una espora que está germinando. En el medio vemos una espora que tiene un solo tabique. Y vemos esporas que tienen distinto grado de maduración. Entonces, estas hialinas, que son más nuevitas, y estas que son más coloreadas, que son las esporas ya maduras, ¿no? Con tabiques. En esta imagen de arriba vemos unas esporas que tienen tabiques transversales, longitudinales, y que tienen acá como una especie de piecito, ¿no? Una prolongación. Es una espora típica de alternaria. Arriba vemos otro tipo de esporas que tienen también 3 tabiques y los tabiques bien marcados. Esto es del género Curvularia. Y acá abajo vemos otras esporas que también son más o menos cilíndricas, pero tienen acá como unos tabiques bien marcados. Pero la diferencia es que las dos células de los extremos son hialinas. Entonces, vemos una gran variedad de esporas que pueden ser hialinas, coloreadas, unicelulares o pluricelulares. Entonces, vamos a ver ejemplos de cuáles serían esas esporas asexuales internas en esporangio. Entonces, el ejemplo típico que ustedes tienen acá es este hongo que se llama Rhizopus. Rhizopus es un género de hongo causante de podredumbre, muy común, produce como signo un moho negro. Entonces, ese moho, cuando hacemos un preparado, nos permite ver estas. Entonces, ¿qué tiene? Va a tener esta bolsita que se va a llamar esporangio. Y adentro van a estar las esporangiosporas. Estos hongos que tienen estas esporas asexuales internas porque están dentro de una bolsita, se caracterizan ¿por qué? Porque el esporangio a su vez va a estar, digamos, en la parte superior de una hifa fértil que se va a llamar esporangióforo. Entonces, el esporangióforo sería como la hifa que va a llevar el esporangio. Y adentro van a estar las esporangiosporas. Así es como lo vamos a ver al microscopio. Entonces, el género Rhizopus es un género que nos sirve como ejemplo para ver el esporangio. Acá sería por ejemplo, sería un esporangio que aún no se abrió. Y cuando se liberan salen las esporangiosporas. Estas son las esporitas. Y el Rhizopus también se caracteriza por el forma rizoide. Entonces acá tenemos el esporangio, el esporangióforo y los rizoides.
que eran como esa especie de raíces que él forma para prenderse al sustrato. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Muchos son estos, pero esto después seguramente lo van a ver en el microscopio. Bien, vamos al caso de las esporas asexuales internas. Es decir, también en este caso, pero la diferencia es que la bolsita se va a llamar zoosporangio. ¿Por qué? Porque va a tener esporas móviles. Entonces, esto que vemos acá es una estructura un poco diferente a la anterior, ¿no? Esto caracteriza a las enfermedades que se llaman mildiu. Los mildius dan como signo una eflorescencia. Entonces, esa eflorescencia está constituida por esta estructura. Entonces, en este caso el hongo va a formar su zoosporangio, que serían estas pelotitas, que cuando se abren, maduran, como este que se ve acá, van a liberar esa zoospora. ¿Por qué se le llama zoospora? Porque tienen flagelos. Entonces, estos hongos, los mildius, son hongos que necesitan ambientes muy húmedos. A veces con una película de agua sobre la superficie vegetal, de manera que esas zoosporas o zoosporangiosporas pueden desplazarse, ¿no?, sobre el vegetal. Entonces, ¿dónde se van a formar los zoosporangios? Sobre también zoosporangióforo. Pero la diferencia es que en este caso el zoosporangióforo es ramificado. Entonces acá vemos un zoosporangióforo que se va ramificando, es como si fuera un arbolito de Navidad, ¿no? Vuelve a ramificarse y a su vez otras ramificaciones más cortitas, y en el extremo tienen, no sé si alcanzan a ver acá, como unas puntitas que se llaman esterigma. Entonces sobre cada esterigma van a ir los zoosporangios y adentro van a estar las zoosporangiosporas. Entonces esta estructura es característica de los mildios principalmente, o de aquellos hongos que forman esas eflorescencias que se encuentran en vez de la hoja. Por eso este dibujo de acá parece como al revés, ¿no? La hifa de arriba y el zoosporangióforo hacia abajo. ¿Eso por qué? Sale de los estomas de la cara inferior de la hoja. Todas son estructuras hialinas. Esto que se ve acá es porque está un poco, tiene algún colorante. Y vamos al otro caso, que son las esporas asexuales pero externas. Es la que yo les dije que imaginaran ustedes que hay un palito sobre la cual van a ir arriba a los costaditos las esporas de los hongos, que en este caso se van a llamar conidios. Entonces, esa infértil que va a soportar al conidio, en este caso se va a llamar conidióforo. Estas estructuras que vemos acá ya son más típicas de hongos más evolucionados, de hongos que presentan hifas tabicadas. Entonces van a ver acá que esta hifa, en realidad son hifas, ¿no?, tiene tabique, y eso es lo que nosotros llamamos una hifa fértil o conidióforo, que va a llevar acá en el extremo o a los costaditos los conidios. Entonces, ¿qué es un conidio? Es una espora, que puede ser hialina, coloreada, unicelular, tabicada, pero característica de hongos más evolucionados, de otros grupos de hongos, por así decir, y características de hongos que tienen micelio tabicado. Entonces podemos encontrarnos con hongos que tienen hifas tabicadas, hifas que están sobre el sustrato,
y este conillóforo que se ramifica. Acá en este otro dibujito podemos tener conillóforos cortitos con conillos en la punta. Acá vemos un conidio que parece como un barril que tiene tabiques transversales y longitudinales. Fíjense acá cómo se ve. Una hifa que va creciendo y de manera perpendicular sale su conillóforo llevando en el extremo un conidio. Y en este caso tenemos conillóforos que se van a ramificar y vuelta a ramificar y van a formar conillos en cadena. Acá vemos nuevamente otros casos. Una hifa, un conillóforo, y en este caso es un conillóforo que lleva, que se hincha en el extremo formando como un globo parece, sobre la cual van a ir, digamos, unas bases, una hifa chiquita que se va a llamar fiálide, y sobre eso los conillos en cadena. Esto es muy típico de este género que se llama Aspergillus. Aspergillus es un hongo contaminante, principalmente de órganos almacenados o de cosas que están, digamos, que se están degradando. No es un patógeno, sino más bien es un contaminante también del ambiente. Acá vemos en este otro caso, este género Bipolaris, que es un patógeno de plantas, un patógeno foliar, que van a ver, todo esto que se ve aquí son hifas, como serían tabicadas. Y perpendicular sale una hifa fértil. ¿Por qué le decimos fértil? Porque va a llevar conidios. Entonces, esta hifa fértil va a llamar conillóforo y va a llevar a los costaditos los conillos que son también tabicados. Acá vemos más todavía ejemplos de que cómo estos conillos pueden ser hialinos o coloreados, ¿no? Acá tenemos un caso de un conillóforo coloreado, tabicado, con sus conillos prendiditos arriba. Acá lo mismo, esta imagen, lo que estamos viendo, esto que es gordito acá, con tabiques bien coloreados, son conillos y conillos. En este otro caso también de ya hongos que son hialinos, también podemos ver acá la hifa que va creciendo y de manera perpendicular sale acá un conillóforo, ¿no? Que en su extremo tiene conillos. Lo mismo acá, conillóforo gordo con muchos tabiques, con conillos, nuevamente tabicados. Acá otros conillóforos tabicados y a los costaditos van saliendo los conillos. Entonces, hay una gran variedad de formas, ¿no? De colores, tamaños que pueden tener tanto los conillos como los conillóforos. Entonces, ¿qué vimos ahora? Es que la espora es una estructura, es un órgano de propagación que puede tener distintas formas, tamaños, colores, disposición, ¿no? Y que según el origen se puede clasificar en esporas internas y externas. Las dos esporas internas corresponden a hongos que tienen micelio no tabicado. Las esporas que tienen que van de manera que se originan de forma externa sobre un conillóforo, siempre corresponden a hongos tabicados. Bueno, eso por un lado, lo que nosotros estuvimos viendo son estructuras de reproducción asexual. Hay otro grupo de hongos que ya van a desarrollar sus conidios principalmente en cuerpos reproductivos. Entonces tenemos que ver cuáles son esos cuerpos. La palabra cuerpo me da idea de algo más desarrollado, con forma.
Entonces, todos estos hongos que son tabicados pueden en algunos casos desarrollar cuerpos reproductivos. Entonces hablamos cuerpos de reproducción de origen asexual. Entonces, si nosotros hacemos un poco de, recordamos cuando hablamos de signos, uno de los signos que vimos en clase eran las puntuaciones oscuras. Es decir, cuando sobre la hoja o sobre el fruto, la lesión, encontramos un montón de puntitos. No sabemos qué son esos puntitos. Bueno, esos puntitos precisamente corresponden a algunos de estos cuerpos de reproducción, que pueden ser de origen asexual o sexual. Entonces, cada uno de esos cuerpos va a caracterizar a un grupo de hongos, a un tipo de enfermedad. Entonces, van a tener formas, nombres diferentes. Entonces, por eso ustedes ven estos nombres acá que dicen Pycnidia, Acérbula, Esporodoquio, Cinema. Entonces, ¿qué son esos nombres? Corresponden a cuerpos reproductivos de origen asexual. Entonces, vamos a ir a la imagen. Entonces, de nuevo, los hongos, un grupo de hongos, en vez de formar conillos y conillóforos, van a formar cuerpos, que muchos de ellos pueden ser, digamos, de manera superficial, sobre la superficie del hospedante, u otros pueden ser subepidérmicos, ¿no? Y según la forma, tienen sus nombres. Entonces, uno de ellos se llama pycnidio. ¿Qué es el pycnidio? Es un cuerpo que tiene esta forma globosa, como una botella, como un jarrón, que se caracteriza porque tiene un orificio que se llama ostiolo. Y adentro de ese cuerpo es donde van a estar los conillóforos y conillos. Entonces, los pycnidios pueden ser subepidérmicos y tienen forma globosa con un orificio por donde van a salir las esporas del hongo que están adentro. Otro cuerpo se llama acérbula. La acérbula es también un cuerpo de fructificación asexual que va a caracterizar a otro grupo de hongos. También es subepidérmico y se diferencia del pycnidio porque es abierto. Es como que imagínense un plato que está sumergido, sobre el cual hay una especie de tejido fúngico, es decir, hifa que están entrelazadas, que en este caso se llama estroma, sobre la cual van a desarrollarse los conidóforos y los conillos. Entonces acá tenemos una célula donde vemos esto que se ve abajo es parte de las células epidérmicas, y lo que vemos acá es la célula, ¿no? En la cual tiene un entrelazado de hifa, van a desarrollar los conidóforos y luego los conillos. Otro grupo de hongos forma otra estructura que se llama subículo. El subículo también es característico de algunos géneros de hongo. Uno de esos géneros se llama Cercospora, que es un patógeno muy importante de plantas que lo vamos a mencionar varias veces. En este caso también es subepidérmico, pero es una estructura muy pequeñita. Va a formar un estroma muy chiquitito, que está metido dentro de la planta, como se ve acá, y a partir de ese estroma van a salir hifas fértiles, es decir, conillóforos, hacia arriba. Y en la punta o a los costaditos van a ir prendidos los conillos. Entonces, los subículos, por así decir, son característicos del género Cercospora. Las acérbulas son características de las enfermedades que se llaman antracnosis. Los cnidios, generalmente los podemos ver comúnmente en manchas foliares, en algunos casos
en las viruelas, esas enfermedades que se llaman viruelas, a veces en algunos tizones, es decir, podemos encontrarlos asociados a distintas micosis. Pero en el caso de las acérbulas es como que son características de las enfermedades anthracnosis. Entonces, saber esto nos ayuda un poco en el diagnóstico. Bueno, hay otros hongos que forman otra estructura, que en este caso se llama esporodoquio. El esporodoquio también es como un estroma muy laxo, muy abierto, sobre el cual se van a formar conillóforos con conilio. Y es típico en este caso del género Fusario. Otra estructura que podemos ver se llama cinema. El cinema también no es tan frecuente de ver, pero se dice porque tiene un pequeño estroma. Acuérdense que el estroma era un tejido fúngico, que es donde están las hifas vegetativas ahí entrelazadas, que en determinado momento ellas van a entrar en reproducción y van a formar sus hifas fértiles, que son los conillóforos. Entonces, en este caso, el cinema se diferencia porque forma conillóforos que están anastomosados, digamos, se elevan a cierta altura y en el extremo van a formar sus conillos. Por eso ven estas cosas así largas, ¿no? Conillóforos que están anastomosados y en el extremo van a formar como una especie de cabezuela con sus conillos. Entonces, ¿qué serían estos? Son todos cuerpos de reproducción de origen asexual. ¿Vamos hasta ahí o no? Más o menos, con tantos nombres. Sí, profe. Bien. Susana, chicos, yo los tengo que dejar. Sí. Así que ustedes bien. Bueno, enseguida ya vamos a terminar. Bien. Bueno, nos vemos el jueves. Ahí les mando en el grupo la jornada del jueves. Nos vemos. Chao. Bueno, chao, chao. Hasta luego. Bien. A ver, vamos a pasar a la otra. Acá está más en detalle lo que era el cinema, ¿no? Dice, se disponen en fascículo en forma de columna, ¿no? Esto es característico de estos Generographium e Isariopsis, que no son muy comunes de ver, ¿no? Bien. Acá vemos algunos géneros de hongos que desarrollan acérbulas de pignilo. Igual, ustedes, por ejemplo, estas imágenes, ustedes pueden mirarlas ahí en el libro de Agrios, ¿no? Hay varios dibujitos de esto. Acá vemos cómo se vería al microscopio un subículo, ¿eh? El subículo, por ejemplo, podemos verlo en la viruela de la selga y de la remolacha, donde la agente causal es Cercospora betícola. Entonces acá vemos, fíjense, esto que se ve coloreadito, acá sería parte del estroma, y estas cosas cortitas que se ven acá, que tienen como un puntito oscuro, serían los conillóforos. ¿Qué serían estos puntitos oscuros? Acá se ve como una especie de codo, yo le digo. Estos oscuritos son los lugares donde estuvo prendido el conillo. Entonces, cuando nosotros observamos esto al microscopio y podemos diferenciar, porque muchas veces, ¿qué pasa cuando uno es preparado? Cuando hacen preparados, se sueltan, los conillos van por un lado y los conillóforos por el otro. Entonces,
difícilmente uno pueda ver una estructura bien desarrollada, ¿no? Entonces, pero podemos suponer que esto sea un conillóforo, ¿por qué? Porque vemos este puntito oscuro que sería la cicatriz que deja el conillo cuando se desprende del conillóforo. Fíjense que acá se ve que fue un conillo, acá estuvo otro, acá otro, acá fue uno, allá fue otro. Entonces, eso es lo que se llama la cicatriz que dejó el conillo cuando se desprendió del conillóforo. Lo mismo acá. Y esto que vemos acá, hialino, estos serían los conillos, en este caso del género Cercospora. Acá vemos una cérvula. Yo le había mostrado hoy que la cérvula era una estructura, un cuerpo subepidérmico, en la cual va a tener estroma, conillóforos y conillos, ¿no? Acá vemos subepidérmico porque está metido dentro de los pedantes. ¿Qué tienen estas acérvulas? Todas las acérvulas por lo general van acompañadas de unos pelos negros, duros, que reciben el nombre de seta. Observar estas estructuras generalmente facilita el diagnóstico, ¿no? Entonces, si sabemos encontramos esto y vemos ciertas características, decimos, bueno, estamos en presencia del género Coletotrichum, y podemos afirmar que se trata de una antragnosis. ¿Qué hace el hongo? Entonces, el hongo que está acá esporula y forma gran cantidad de esporas del hongo que, digamos, se agrupan formando así como estas masas cremosas. Entonces acá vemos de costadito, se ve que están las acérvulas con los pelos, eso que le sobresale, y estas cremas que serían las masas de esporas del hongo. Los conillos serían. Acá se ve una seta, como se ve al microscopio. ¿Cómo vemos un pinnidio? Entonces, acá vemos, ¿se acuerdan que nuevamente recordamos el concepto de puntuaciones oscuras? Eran esos signos que vemos como puntitos negros sobre el tejido. En algunos casos podemos encontrarnos que estos cuerpos que vemos acá que sobresalen son pinnillos. Entonces este es acá tenemos, si nosotros apoyamos la cinta sobre esos cuerpitos, el pinnillo nos puede salir así. Acá vemos este cuerpo redondito que tiene una pared acá con células pseudoparenquímaticas, y tiene acá un orificio, que es por donde van a salir todos los conillos. Estos chiquititos que estamos viendo acá, hialino, unicelular, son los conillos del hongo. Esto es característico de este género Phoma. Phoma es un hongo muy común en hojas y afecta también a glumas de granos en cereales, ¿no? A veces puede estar asociado al amasado de glumas. Lo que vemos acá, estos son esporas, conillos de un hongo. Y acá me está faltando una imagen, parece. ¿Sí? Acá vemos, este está mejor. Un pinnillo subepidérmico. Fíjense que acá vemos el cuerpo del hongo, cómo está metido debajo de la epidermis. Y si alcanzan a ver acá, esto que se ve todo desintegrado, es un síntoma necrótico. Acá hay necrosis, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de los síntomas externos? Cuando había una mancha, un tizón, una lesión necrótica, el síntoma externo era esa mancha, ¿no? Y el interno es cuando vemos la necrosis de la célula. Entonces acá en este preparado se alcanzan a ver parte de las células todas muertas, ya desintegradas. Y cómo está metido acá el cuerpo del hongo. Entonces todo lo que cubre acá internamente a este cuerpo, este es un corte de hecho muy bien, todo lo que cubre acá adentro es estroma. Sobre el estroma seguramente están los conillóforos, y acá están los conillos del hongo, algunos que están todavía hialinos y otros que ya están maduritos, ¿no? Que son los más coloreados.
y van a liberarse acá por el ostíolo. Entonces el picnidio es siempre abierto. Este hongo se llama Dotiorella y tiene conidios bicelulares coloreados. Acá vemos parte del conillo que está germinando. Bien, ¿esto qué es? A ver, esto no. Bueno. Estamos con esto de la reproducción asexual. ¿Qué era la reproducción asexual? ¿Están todavía ustedes ahí o no? Yo no estoy viendo si están. Sé que esto no es fácil de entender, pero bueno, estoy haciendo todo lo posible para que se comprenda. Entonces, cuando hablamos de reproducción asexual, teníamos uno que era por medio de fragmentación del soma, otra por medio de la producción de esporas. Las esporas podrían ser de 3 tipos, 2 tipos de esporas internas y una espora externa. Y a su vez, esas esporas externas que reciben el nombre de conidio pueden ir dentro de cuerpos de fructificación. Por eso vimos picnidio, acérgula, esporóquio y cinema y subículo. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa ahora con la reproducción sexual? La reproducción sexual implica que hay unión de gametas. Entonces, en los hongos la reproducción sexual está formada por 3 etapas. Primero es la plasmogamia, es decir, en ella se unen los 2 protoplastos de la hifa y los 2 núcleos se reúnen en una sola célula. Después viene la cariogamia, es cuando se unen esos 2 núcleos que se unieron en la plasmogamia, y luego viene la meiosis cuando se reduce el número de cromosomas y dan origen a 4 células haploides. Entonces, la reproducción sexual de hongos comprende plasmogamia, cariogamia y meiosis. Plasmogamia es cuando se unen 2, imagínense, un individuo y otro individuo. Cada uno viene con su núcleo N, ¿no? Se unen, esos 2 protoplasmas se hace uno solo. Dentro de ese protoplasma van a quedar los 2 núcleos, sin unirse. En un momento se unen esos 2 núcleos y ahí ocurre la cariogamia. Y después ocurre la meiosis y esos 2 núcleos que estaban unidos, digamos, por meiosis, van a dar origen a 4 núcleos haploides. Los momentos en que ocurren estos es un poco diferente según los hongos. En algunos hongos esto ocurre todo de manera simultánea. Hay otros hongos que tienen plasmogamia, cariogamia y pasan un tiempo hasta que ocurre la meiosis. Entonces eso es muy, muy relativo. Entonces acá están las definiciones y acá hay conceptos que tenemos que saber. ¿Qué son las gametas, gametangio y los tipos de reproducción? Entonces las gametas son las células que se fusionan en la reproducción sexual. Gametangio es el lugar donde se forman esas gametas y podemos tener 2 tipos de fusión. ¿Cómo se van a unir esas gametas? Podemos tener casos en que las gametas no se distinguen morfológicamente. Entonces nosotros hablamos de plus y minus. Y la fusión se va a llamar isogamia. Muchas veces las gametas masculinas, en este caso, se diferencian morfológicamente y se van a llamar anteridio y ogonio. Y nosotros hablamos de heterogamia. Entonces, cuando hablamos de la reproducción sexual, podemos tener esas 2 situaciones. Que haya isogamia, es decir, cuando las gametas se unen pero no se diferencian, entonces a una le decimos plus y a otra le decimos minus. Y después tenemos la reproducción sexual en la cual tenemos heterogamia, cuando ya las gametas se diferencian. Entonces a una le llamamos anteridio y a otra le llamamos ogonio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa también?
tenemos que tener en cuenta que en los hongos también puede haber cierta compatibilidad. Entonces podemos tener casos de hongos que son heterotálicos, es decir, que necesitan que se encuentren dos talos que sean compatibles. Pero también hay homotálicos, es decir, cuando en un talo están como los dos sexos, algo similar como ocurre en las plantas. Entonces, heterotálico significa que cada talo es sexualmente estéril y requiere otro talo compatible. Como ejemplo tenemos al género Rhizopus. Y homotálico, imagínense como que en una hifa o en un talo es autofértil y puede reproducirse por sí mismo sin que se ponga en contacto con otro talo. Y como ahí tenemos el género Pythium. ¿Se entiende o no? No es tan difícil, parece, pero bueno. ¿Bien? Sí, profe, se entiende. Bien, bueno. Bien, reproducción sexual. Bueno, a ver. Capaz que podemos dejar acá porque empezamos con otra parte de estructura. No sé si les parece para no recargar tanto de concepto. No, profe, sí, ¿Eh? sí, porque capaz se hacen entre todos. Se hacen una ensalada, yo ahí me confundo. En realidad, no sé cómo explicarle porque es difícil esto de ver. Bien. A ver. Quedamos, espera, vamos a hacer acá. Dejar de presentar, bien. Voy a abrir esto. Bueno. Muchos de estos cuerpos seguramente lo vamos a ver en práctica, ¿no? Ahora como si uno no lo ve, como que es difícil comprender, ¿no? Pero bueno, es parte de los conceptos que hay que saber, ¿no? Así que, bueno, espero que no se compliquen tanto con esto. Igual la próxima clase, bueno, seguimos con esta que terminar y bueno, después haremos un resumen, digamos, de los dos tipos de estructuras para que les quede un poquito más claro. ¿Estamos? ¿Bien? Sí, profe, sí. Bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chau. Hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego, profe.